Las personas que han leído a Puebla o han recibido una información, aunque sea parcial, acerca de ella, se dan cuenta de que toda la visión de Puebla está colocada sobre un trípode que consiste en conocer y anunciar la verdad sobre Cristo. Primer punto. Segundo, conocer y anunciar la verdad sobre la Iglesia. Y tercero, conocer y enseñar la verdad sobre el hombre. Pero pudiéramos decir que ese trípode se reduce a la verdad sobre Cristo, porque la Iglesia no la podremos comprender ni apreciar si no la consideramos como es en realidad el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo. Y del hombre no podremos tener ningún conocimiento serio si no lo consideramos a la luz de Cristo, como redimido por Cristo, como amado por Cristo, como hermano de Cristo, como objeto de la salvación integral de Cristo. Por eso nuestro tema hoy va a ser Cristo, considerado bajo 4 aspectos o nombres o títulos. Primero, Cristo, Salvador de todo el hombre y Salvador de todos los hombres. Segundo, Jesucristo, Señor, Señor del hombre, Señor de la historia, Señor del universo. Tercero, Jesucristo, Señor y Maestro, los 2 títulos que Él une después del lavatorio de los pies. Me llamáis Maestro y Señor. Si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto, vosotros debéis hacer lo mismo. Y el cuarto título, el esposo de la Iglesia, el amado de la Iglesia. En las 2 reflexiones que tengamos en la mañana, nos detendremos en cuanto sea posible en estos 4 aspectos de Jesús, de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Maestro. El problema para nosotros, los que nos hemos consagrado al Señor, que lo hemos escogido como parte de herencia, porque hemos renunciado a todo lo que el mundo nos ofrecía, consiste en el concepto tan limitado que a pesar de todo tenemos de Cristo. Lo mencionamos a cada paso, hablamos quizás mucho de Él, pero muchas veces se ha quedado en nuestra mente, no ha descendido a nuestro corazón y no ha entrado en nuestra vida. Y cristiano no es aquel que cree en Cristo únicamente, que tiene a Cristo en su mente y lo acepta. Cristiano es, como decía el catecismo del Padre Astete, el hombre de Cristo, o sea, la persona que de veras pertenece a Cristo, que lo lleva en su corazón como objeto de amor, que vive para Él, que se convierte en su siervo, que está dedicado a su gloria y que entra, y esta será la última fase de la reflexión de esta mañana a las 11,
en una fase, en un área de verdadero y personal amor con Él. Mientras no se llegue a esto, Cristo en realidad contará muy poco para nosotros. Uno ve en este momento a muchas personas consagradas que están más interesadas en realidad por Marx que por Cristo. Hay que ser sinceros. Están empeñadas en unas tareas que para ellos son importantísimas, pero que son las mismas que están realizando gentes que ni siquiera conocen a Cristo ni aman a Cristo. Y nosotros podemos caer en la tentación de pensar, como algunos ya han caído en esa tentación, que hablar de amor a Cristo, de entrega personal a Cristo, de unión personal con Cristo es una alienación. ¿A cuántas religiosas y religiosos los han desorientado diciéndoles que tienen que buscar a Cristo en una realidad social? Por algo el Papa Juan Pablo, la semana pasada, cuando habló a los obispos de Colombia, que estaban presididos por el cardenal Muñoz Duque, puso las cosas en su punto, cómo nuestra misión no puede ser política, ni de índole meramente social, sino que tiene que ser profundamente cristiana. Nosotros debemos realizar nuestro encuentro personal con Cristo para poder hablar, como decía ahora San Juan, de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado acerca del verbo de la vida, acerca de Cristo. En este empeño que tiene ahora la Iglesia latinoamericana por la evangelización, podemos tener un fracaso, oíganlo bien, y ese fracaso consistiría en limitarnos a dar unas nociones acerca de Cristo, unas nociones y verdades acerca de la Iglesia y del hombre, pero sin conseguir lo que Juan Pablo II puntualizó muy bien después de Puebla en las 2 catequesis que pronunció en Roma. Cómo la evangelización no consiste solamente en llevar a la mente la verdad sobre Cristo, sino consiste en que Cristo llegue a reinar en el corazón de los hombres. O sea, lo que ella había dicho en Santo Domingo, mientras el hombre no llegue a tener la experiencia del Señor, no será evangelizado. Y quien no lleve a las personas bajo la acción del Espíritu a la experiencia de Jesús, no será evangelizador completo. Hará una parte de evangelización, pero le faltará lo principal. Recuerden que Juan Pablo II en Santo Domingo empleó 4 términos para hablar de esa experiencia del Señor, de ese encuentro con el Señor. Dijo que la gran necesidad que teníamos era la de un encuentro con Jesús resucitado, y lo concretó así: encuentro personal, de persona a persona, encuentro vivo, no el frío del intelectual, de ojos abiertos, es lo tercero que señala, los del contemplativo, que van conociendo cada día mejor la maravilla del Señor, y luego de corazón palpitante, o sea, una experiencia que empiece por el conocimiento, pero que termine en el amor, en la unión íntima con Él. ¿Recuerdan ustedes la gran pregunta que hizo un día Jesús a sus apóstoles? Después de haberles preguntado cuál era la opinión que las gentes tenían acerca de Él, y de haber escuchado lo que ellos le dijeron,
les hizo la pregunta directa: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Afortunadamente Pedro, en ese momento iluminado por el Padre, pudo dar la gran respuesta: tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Jesús a nosotros en esta mañana nos formula la misma pregunta: ¿quién soy yo para vosotros? En realidad, ¿qué concepto tenéis vosotros de mí? ¿Qué lugar ocupo en vuestras vidas, en vuestras mentes, en vuestros corazones, en vuestra conducta, en vuestro apostolado? ¿Quién soy yo para vosotros? La respuesta no podemos darla en público, ni Él la pide en público, pero Él sí quiere escucharla en un encuentro muy íntimo con Él. Quiere oír de cada uno de nosotros qué es de veras lo que pensamos acerca de Él, qué es Él para nosotros. Y a través de las 4 ideas que se van a exponer, podremos descubrir qué es en realidad Cristo para nosotros en este momento. Jesús, Cristo, es ante todo el Salvador. Hay 2 grandes querigmas acerca de Cristo. Querigma es anuncio alegre y breve, cargado de un gran contenido. En la noche de Navidad, los ángeles, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, anuncian a los pastores el gran acontecimiento. No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. El gran anuncio de Navidad es la salvación en Jesús, la salvación que trae Jesús. Ya el ángel, cuando había anunciado a José la realidad de María, le había dicho: le pondrás a ese hijo por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. La primera misión que trae Jesús cuando va a predicar el reino es la de la salvación. Esa es la buena noticia. Hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz, porque Él nos ha salvado. En el amado hemos sido redimidos. Es el gran anuncio que hace Pablo a los Efesios. Jesús viene para ser el Salvador de todo el hombre y el Salvador de todos los hombres. Pero yo quiero preguntar a cada religiosa y a cada religioso en esta mañana: ¿qué concepto tiene acerca de la salvación de Jesús? Si hiciéramos una encuesta, encontraríamos distintas respuestas. Y quizás varias de ellas expresarían una idea muy pobre acerca de la salvación de Jesús. Quizás para algunas la salvación consistiría en que al morir en gracia la persona llegaría al cielo y, como decimos comúnmente, se salvaría, se libraría del infierno y entraría al cielo. Claro está que este es un aspecto de la salvación, pero no abarca toda la salvación, ni mucho menos. La salvación de Jesús, como aparece en el Evangelio, abarca a todo el hombre. Ya San Atanasio, en una homilía maravillosa,
de Navidad dice que Jesús es el Salvador de todo el hombre. No solamente dice del alma, sino también del cuerpo. O sea que toda la persona, con su espíritu, con su alma, con su vida afectiva, con su cuerpo, es objeto de la salvación del Señor. La salvación de Jesús empieza primero por la liberación del pecado. Salvará al pueblo de sus pecados. Jesús sabía que el gran mal del mundo era el pecado, que por el pecado había entrado la enfermedad, había entrado la muerte, había entrado el desorden en el mundo. Y por eso el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús derramará toda su sangre para lavarnos del pecado. En esa carta de San Juan que leímos ahora al principio, oímos precisamente en el versículo 7 la gran aseveración: y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Para nosotros, frente a la realidad dolorosa del pecado, hay un motivo de profunda paz y seguridad, y es saber que la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesús, el Salvador, nos libra de todo pecado. Esto es lo primero en la salvación. Pero la salvación no se limita a esto. La salvación abarca a todo el hombre. Y ustedes ven cómo Cristo, que viene primero a quitar el pecado del mundo, se dedica después a sanar, a curar, a quitar las secuelas de ese pecado. Las secuelas del pecado abarcan a todo el hombre, llegan a su parte espiritual, a su parte emocional, a su parte corporal. Y todos estos aspectos son objeto en el Evangelio de la salvación del Señor. Cuando él lee en la sinagoga de Nazaret el pasaje de Isaías, dice cómo el Espíritu del Señor está sobre él y lo ha ungido y lo ha enviado, entre muchas cosas, a sanar los corazones rotos. En la Biblia, corazón es todo el mundo de las emociones. Jesús, conocedor como nadie del hombre, se dio cuenta de que el pecado había llevado la enfermedad, el desorden a todo el mundo emocional. Sabía que el hombre estaba enfermo de odio, estaba enfermo de miedo, estaba enfermo de complejos, estaba enfermo de vicios, y se dedicó a sanar todo aquello que estaba enfermo en el corazón. Cuando ustedes van leyendo con detención el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, van descubriendo la gran tarea de sanación interior que realiza Cristo en distintas modalidades frente a distintas necesidades. Abren el capítulo 3 y encuentran el diálogo de Jesús con Nicodemo, a través del cual lo va sanando del miedo. El miedo nos perjudica más de lo que nos imaginamos, aún en el orden espiritual. Dense cuenta que cuando Jesús, el día de la resurrección, va a derramar su espíritu sobre los apóstoles, no lo hace inmediatamente. Encuentra a unos hombres llenos de miedo, encerrados por miedo a los judíos. Jesús sabe que necesita primero sanar ese miedo, y por eso 2 veces les dice: no temáis, la paz sea con vosotros. Y cuando lo sana del miedo,
entonces les dice: recibid al Espíritu Santo. Yo veo en la vida religiosa como muchas personas no progresan, no avanzan en la unión con el Señor, porque están dominadas por el miedo, empezando porque le tienen mucho miedo a Jesús. Y es imposible amar a un ser a quien se teme. Están dominadas por el miedo a la entrega, por el miedo al sufrimiento, por el miedo a la muerte, por el miedo a la entrega generosa al hermano. Son personas atadas. Hay que soltar primero esas vendas para que el resucitado pueda empezar a caminar. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, la orden fue desatarlo. La persona atada por el miedo no progresa, no camina. Lázaro no habría podido caminar si no hubiese sido desatado. A lo largo del Evangelio ven ustedes la preocupación de Jesús por sanar el miedo de sus apóstoles. Yo soy, no temáis. Y yo, que voy teniendo tanta experiencia en comunicación con religiosas y con sacerdotes, me doy cuenta de cómo el miedo es una de las grandes calamidades de las personas consagradas. Pero afortunadamente tenemos a Jesús, Salvador del corazón enfermo, y que sana todo lo que haya en este campo del miedo. En el capítulo 4 de San Juan encuentran a un Jesús salvador del odio, a un Jesús que se dedica a sanar el odio racial en una mujer llena de egoísmo en ese momento y de dureza. Él le ha pedido un poco de agua, ella se lo ha negado. ¿Cómo tú, judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Algo inexplicable en una mujer que de suyo es tan generosa, porque si hay algo que distinga a la mujer es la generosidad. Y aquí le niega a un hombre, a un joven cansado, sudoroso, un poco de agua. Es tanto el odio racial de esta mujer que le impide ser mujer, digámoslo así, en ese momento. El Señor, a través de otro diálogo, todos los diálogos de Jesús son diálogos de salvación, la sana de este odio. Y aquella mujer termina dejando el cántaro a los pies de Jesús para que tome todo el agua que desee, mientras corre, porque todo el que conoce a Jesús corre a anunciarlo, corre a darle a sus compatriotas la buena noticia. Ella los invita a que vengan, conozcan al que le ha dicho todo lo que hay en ella, que vengan a conocer a esa persona admirable que ella ha encontrado. Ustedes encuentran en el Evangelio cómo las personas que salen a anunciar a Jesús no van despacio sino corriendo. María va a la montaña con prontitud, nos dice el Evangelio. La samaritana corre. Lo mismo harán las mujeres en la mañana de la resurrección, los discípulos de Maús. Todo el que se enamora de Jesús corre a anunciarlo, a hablar de él con alegría. Pero para poder experimentar el amor a Jesús, óiganlo bien, es necesario la sanación del odio. Si ustedes me preguntan cuál es, en mi concepto, el mayor obstáculo que hay en la vida consagrada para la unión con el Señor, yo diré inmediatamente el resentimiento que hay en todos nosotros. Hemos acumulado más odio del que nos imaginamos. Uno le pregunta a la persona si tiene odio, inmediatamente le dice: no, yo no odio a nadie, yo he perdonado. Pero odio es el resentimiento profundo, muchas veces desconocido, que queda en nosotros. Cuántas veces somos rechazados, cuántas veces no hemos sido amados, cuántas veces no hemos recibido lo que esperábamos
en determinadas circunstancias de la vida. Hay más odio del que pensamos, y mientras esto no se consiga, será imposible pensar en encuentro amoroso con el Señor. Yo recuerdo en este momento el caso de una persona que es contemplativa, una persona que no es de esta diócesis, en otra. Se había entregado al Señor con mucha alegría, dejando muchas cosas en la vida. Pero esta persona, a pesar de que anhelaba la contemplación, sabía mucho acerca de la contemplación porque era una gran lectora de Santa Teresa, sin embargo, no podía avanzar. Muchas veces hablando con ella buscábamos causas, que si sería falta de generosidad, que si sería falta de entrega, nada de esto. El problema seguía. Hablábamos de una noche para buscar una explicación, pero la noche se prolongaba, hasta que un día el Señor me inspiró que le preguntase cómo habían sido las relaciones con sus padres. Ella se conmovió en ese momento y empezó a hablar del resentimiento que en ese momento, fíjense bien, en ese momento apenas descubría que guardaba contra su padre. Y me dijo, mi padre inclusive fue muy bueno conmigo, fue sumamente amplio, me dio todo lo que yo quise, pero yo me di cuenta de lo que fue mi padre con mi madre, y ahora me doy cuenta de que yo no le he perdonado esa conducta. Esa tarde empezamos a orar para que el Señor fuera sanando el odio que había acumulado en esta contemplativa. Un odio muy explicable por lo demás. Pero todo odio, explicable o no, causa los mismos resultados. Impide la experiencia del amor del Señor. Odio y amor nunca se unen. Le indiqué cómo podía continuar orando para que el Señor fuera sanando cada uno de esos recuerdos dolorosos con su padre. Y tengo una carta que la guardo por su valor, escrita meses después, cuando ella me dice cómo el Señor la fue sanando, y ya con un corazón sanado por el Señor en el campo del resentimiento, pudo experimentar de una manera, decía ella, inefable, el amor del Señor. O sea que entró, en otras palabras, en la realidad de la contemplación cuando su corazón se sanó del odio que tenía. Muchas religiosas le dicen a sus directores espirituales: ¿qué hago por Dios? Yo no avanzo en la oración. Lucho, brego, y sin embargo estoy lo mismo o peor que antes. Y muchas veces está la religiosa peor que antes. ¿Por qué? Porque no ha logrado cauterizar esas heridas, porque no ha logrado perdonar de corazón. Miren, lo que nos falta a nosotros es entender el Evangelio y admitir el Evangelio. Yo creo que el día en que nosotros los cristianos admitamos las exigencias de los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, empezaremos a vivir el auténtico cristianismo. Pero esos capítulos los pasamos a la carrera, porque allí encontramos esa exigencia entre otras muchas. Amarás al enemigo. No habla de perdón únicamente, de amar al enemigo, de no resistir al malvado, al que nos hace mal. ¿Cuándo llegaremos nosotros a esto? Uno visita las casas religiosas y encuentra en tantas de ellas resentimientos profundos, a veces entre 3 o 4 o 5 o 6 religiosas que integran la comunidad.
apenas si se hablan muchas veces, con resentimientos muy hondos, porque dijo tal cosa, porque hizo tal otra. Si uno oye algo con alta frecuencia en sacerdotes y en religiosas, es la queja contra tal superior, contra tal hermano, contra tal hermana. En ese clima es imposible entrar en la experiencia amorosa del Señor. Jesús va sanando todo este corazón enfermo y llega, por ejemplo, a las raíces de los vicios. Ustedes recuerdan cómo cuando Él maldijo la higuera, las raíces de esta higuera se secaron. La fuerza de Jesús llegó a destruir las raíces de la higuera y por eso no volvió a dar fruto. Pero lo mismo puede hacer Él con las raíces de nuestros vicios, para que esos vicios ya no den frutos en nosotros. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en el capítulo 19 de San Lucas, la curación maravillosa que hace Él de la avaricia en este hombre. Uno de los vicios más difíciles de arrancar en una persona es el de la avaricia. Cuando ustedes hablan del reino del Señor, ven cómo el entusiasmo termina cuando se toca la chequera. Cuando se habla a la gente del desprendimiento de bienes, de fortuna, hasta allí llega el entusiasmo por el cristianismo. Todo va muy bien hasta ese momento. El Señor encuentra a un avaro, a un rico avaro, Zaqueo. No lo maldice, como tal vez sería el deseo nuestro en esta época, creyendo que por allí van las cosas. Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y Él quiere salvar también a este rico, y lo salva a través de otro diálogo de salvación. Encuentra en él un terreno propicio porque Zaqueo desea conocer a Jesús. Jesús bondadosamente lo invita a que baje del árbol y que lo haga pronto, siempre el mismo lenguaje, la prontitud, para que entre con él en su casa. Y allí en un diálogo que no conocemos, pero que no fue el diálogo del insulto, sino el diálogo del amor. Los diálogos del Señor son siempre diálogos de amor, porque Él es el amor, y la operación sigue al ser. Llega a cambiar de tal manera la mentalidad de este hombre, a sanar las raíces de ese vicio tan profundamente, que Zaqueo termina diciéndole a Jesús: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Empieza por la mitad de los bienes. Y luego se compromete a devolver 4 veces lo que haya robado, lo que haya quitado. Quiere cumplir las exigencias de la justicia y luego quiere tener la generosidad para compartir con el hermano sus bienes. Puebla habla mucho de los ídolos que impiden precisamente el reinado del Señor en nosotros. Y nos dice cómo los ídolos de esta época pues son el dinero, el sexo, la técnica, ídolos que han reemplazado a los antiguos. Si uno va a preguntarle a una persona de estas que está dedicada o al sexo únicamente o al dinero, si tiene ídolos le dirá que no, que él no es tan tonto para ir a adorar al sol o a la luna. Pero no está adorando al sol, pero si es un peruano estará adorando soles, la moneda de allá. De modo que lo que ahora adora es más chiquito que lo que adoraban sus antepasados, los incas. Cada uno tiene sus ídolos, y el llamamiento que el Señor hace por el profeta es: destruyan los ídolos. Mientras no haya destrucción de ídolos, no habrá reinado del Señor en nosotros.
Este aspecto de la salvación del Señor, del corazón roto, es riquísimo y me he detenido un poco en él porque lo considero fundamental para la vida consagrada. La vida consagrada tiene una finalidad, el encuentro amoroso con el Señor, una vida de unión amorosa con Él, que dé la plenitud. Porque una vida consagrada sin la experiencia del amor de Jesús es una vida frustrada, una vida arrastrada penosamente y una vida en constante crisis. No busquen, por otro lado, la solución de los problemas en la vida religiosa. Lo fundamental en la vida religiosa, en la vida consagrada, siempre es eso, la falta de la experiencia amorosa del Señor. Cuando hay amor, todo se lleva. San Agustín decía que donde hay amor no hay trabajo, y si el trabajo se presenta, ese trabajo es amado. Ustedes ven en sus hermanas, en la gente conocida, los sacrificios que se imponen las esposas cuando de veras aman a sus esposos y a sus hijos. Qué vida de heroísmo la que llevan estas personas cuando tienen amor. Nosotros daríamos mucho más al Señor de lo que damos si de veras tuviéramos esa experiencia de su amor. Pero muchas veces no disfrutamos de ella porque el corazón está roto. Y lo primero que quiere Jesús es reconstruir el corazón roto. O en otros términos, usando las palabras de Ezequiel, Él quiere cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne. Os daré un corazón nuevo, dice, y os infundiré un espíritu nuevo. Y el corazón de nuevo es el corazón de carne, o sea, el corazón que puede recibir amor y puede dar amor, en lugar del corazón de piedra, que es duro y por tanto ni experimenta amor ni da amor. Pero esa salvación del Señor se extiende también al cuerpo. Este es un aspecto del Evangelio más rico de lo que nos imaginamos. Cuando se habla ahora de este aspecto, muchos se ríen creyendo que es algo, me decía alguno, propio de la Edad Media. Alguien me dijo el otro día, cuando ustedes están hablando de la sanación corporal de Jesús, están retrocediendo en la Edad Media. Yo le dije, no, estamos retrocediendo mucho más, al siglo I. Estamos volviendo a pensar en lo que Jesús hizo, y estamos convencidos porque tenemos fe de que, como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego lo que Él hizo, hace ahora. Si Él perdonó pecados, y nadie duda ahora que perdone pecados, pues también sanó corazones rotos y ahora sana corazones atribulados, y venda heridas ahora. Y si Él sanó corporalmente, también sana ahora, si nos acercamos con fe a Él. El sacerdote en la oración, por ejemplo, preparatoria de la comunión, le pide al Señor que el cuerpo que va a recibir sirva de defensa para el alma y para el cuerpo y se convierta en remedio salvador. Fíjense bien, eso lo decimos todos los días, pero yo me pregunto si creemos en esto, que ese cuerpo y esa sangre de Jesús que yo recibo, fuera de comunicarme la vida divina, de comunicarme amor, todo lo que ocupa el primer puesto en esta escala de valores, puede y quiere también preservar mi cuerpo y sanar mi cuerpo y confortar mi cuerpo. Si yo de veras me pongo en fe frente a un Jesús que está en mí, cuyo cuerpo, sus manos, su sangre están en mí, y le pido que llegue a la parte afectada de mi organismo, pues veré cómo Él va obrando maravillas de acuerdo con mi fe. La norma de Jesús es que se haga conforme a vuestra fe.
Yo les pregunto, ¿cuáles de ustedes cuando comulgan le piden a Jesús que llegue a tocar con sus manos llenas de poder y de amor tal parte enferma del organismo? Quizás no se les ha ocurrido nunca pensar, porque se imaginan de que a Jesús no le interesa sino el alma. A Jesús le interesa toda la persona. Y estamos pidiendo unas cosas en las cuales de hecho no creemos. Por ejemplo, en la oración de Pentecostés, la Iglesia pide al Espíritu que renueve los mismos prodigios que aparecieron y se multiplicaron al comienzo de la predicación del Evangelio. Fíjense bien, estamos pidiendo que ahora se realicen los mismos prodigios de Pentecostés. Pero cuando se trata de ellos decimos cuidado, eso es muy peligroso. A una iglesia que acaba de pedirlo oficialmente en la oración de Pentecostés, después le da miedo hablar, por ejemplo, de curaciones. Eso le parece que es un tema vedado que no tiene que ver con esta época. Y se habla de cualquier otro carisma y viene el susto. Cuidado con los carismas. Después de que la Iglesia lo está pidiendo oficialmente, públicamente. Una Iglesia que en el Concilio Vaticano, en el número 12 de la Constitución sobre la Iglesia, dice que todos los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, deben ser pedidos, recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy útiles para el crecimiento de la Iglesia. Esa misma Iglesia que ha dicho eso en el concilio, después dice cuidado, mucho cuidado con esto. Unas contradicciones en la práctica que no tienen explicación. A mí me aflige eso, el concepto tan pobre que tenemos de Jesús como Salvador. Lo hemos limitado por allá un área de la persona, y por eso es un Jesús que cuenta tan poco en realidad en la vida. Uno tiene la esperanza, si Él es muy bueno y a la hora de la muerte me va a conceder la gracia de morir sin pecado y me va a llevar al cielo, pero ahora aquí como que no tiene nada para hacer. Yo creo que el credo al fin y al cabo lo vamos convirtiendo en una falsa realidad. Decimos, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y después vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero ahora está sentado por allá muy lejos. Y después vendrá a juzgar. Esa es la realidad para nosotros. Y entonces, claro, la imagen que mostramos de Cristo como Salvador es muy pobre. En la catequesis, ¿qué decimos de Cristo? Pues unas verdades, claro está. Pero hablar de la acción concreta de Cristo que vive, resucitado, que está con nosotros y que es el Salvador ahora de todo el hombre, eso lo estamos mostrando. Y la joven o el joven, el enfermo, el prisionero, el político, el que quiere a buscar en nosotros la verdad, oye hablar de este Cristo resucitado, Salvador de todo el hombre, oye cosas vagas únicamente. Para mí una de las verdades más importantes de la Biblia es la que cité ahora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es lo que diferencia al cristiano del marxista, por ejemplo. El marxista no puede decir de Marx eso. El marxista tiene que decir, Marx fue la maravilla que él cree que fue, pero tiene que decir, murió, está enterrado en tal parte. Lenin fue la maravilla que cree que fue, pero sabe que está muy bien embalsamado en la plaza de Moscú. Y los maoístas que amaron tanto a Mao, ahora la semana pasada leía yo cartelones en Medellín, inmortalidad para Mao. Es la frase que ponen allá. Inmortalidad para Mao. ¿Qué inmortalidad para el pobre? Está embalsamado. Los comunistas son unos técnicos para embalsamar, eso sí. Y embalsamado quedará ya quién sabe cuánto tiempo, si es que algún día no lo botan, como al pobre Stalin que lo sacaron de su mausoleo. Pero no pueden decir
sino eso, fue, dijo tal cosa, hizo tal otra. Pero de presente no pueden decir nada, ni de futuro tampoco. Tanto que los cristianos debemos gozar al poder decir: Jesucristo resucitó. Esa es la gran diferencia. Y Jesucristo resucitado vive con nosotros, cumple su promesa: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pero está vivo no como adorno, por Dios, que es la idea que tenemos real del Espíritu, por ejemplo, en nosotros, un adorno allá del alma. Es el Salvador. San Pablo dice que vive siempre intercediendo por nosotros, vive siempre actuando en nosotros por su Espíritu, quiere realizar constantemente la salvación integral en nosotros. Pero claro, para eso es necesario que lo conozcamos así, lo reconozcamos como Salvador, nos acerquemos a Él con una gran confianza, como a una gran realidad, no como a una idea. El problema para nosotros está en que Cristo se quedó en una idea que está en la mente, no ha bajado al corazón. Creemos teóricamente en la resurrección, pero prácticamente no creemos en ella. Y por eso obra tampoco Él en nosotros. Que se haga conforme a vuestra fe. Yo les pido que ahora, en particular o en grupos, como lo prefieran, dediquen hasta las 10:30 el tiempo a pensar en esta realidad de Jesús, el Salvador de todo el hombre, y le den a Él la respuesta de esa gran pregunta: ¿qué soy yo para vosotros? ¿Qué lugar ocupo en vuestras vidas? Y añadir a esa pregunta: ¿qué lugar ocupa Cristo en nuestro apostolado? ¿Qué hablamos de Cristo? ¿Cómo hablamos de Cristo? ¿Qué imagen presentamos de Cristo? Estamos en un día de retiro y yo les pido que verdaderamente dediquemos estas horas, que son muy poquitas, a una reflexión muy seria. Como digo, pueden hacerla o en particular o en grupo, según lo prefieran.